Saldía Álvarez, quiero decir que es profesora en educación media con mención en lengua castellana y comunicación. Es licenciada en educación y magíster en educación y tecnologías para el aprendizaje. Dentro de su proceso profesional se ha desempeñado en cursos de primer y segundo ciclo de educación básica, educación media y educación universitaria, toda la gama. Desde el año 2011 es académica de la Universidad de los Lagos, perteneciente al área de formación integral. Hoy en día se desempeña como coordinadora institucional de la competencia de comunicación. Su línea de desarrollo e investigación se asocia a comunicación, tecnologías de información y comunicación, y actualmente se focaliza en ciudadanía digital y tecnología para el empoderamiento y la participación, tema central de esta sesión, de esta charla. Con respecto a Mónica Gallardo González, pues mencionó que ella es ingeniera civil en informática, licenciada en ingeniería, experta universitaria en informática educativa. No sé si ha empezado. Víctor, ¿ha empezado o no? ¿Hay algo antes? No se oye. Si alguien te saluda. Disculpen que hubo ahí una interferencia, sigo con la presentación. Decía que Mónica es licenciada en ingeniería, experta universitaria en informática educativa, posee el máster europeo en ingeniería de medios para la educación. Desde el año 2003 se desempeña como académica en el Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de los Lagos en Osorno, en Chile, trabajando como profesora en el área de las TIC, en carreras de pedagogía e ingeniería, en especial en la formación de profesores de pedagogía en matemática y computación. Su línea de desarrollo se enmarca en el uso de tecnología digital aplicada al contexto educativo, las TIC como estrategia de enseñanza-aprendizaje y el uso de los entornos virtuales. Actualmente su trabajo se focaliza en la ciudadanía digital y tecnología para el empoderamiento y la participación. Bueno, excelente prospecto, tenemos dos excelentes conferencistas y muchas gracias por estar aquí compartiendo su saber y su experiencia. Estamos entonces atentos a vuestra intervención. Así que, ¿tú comienzas, Mónica, o comienzas tú, Claudia? Comienzo yo. Perfecto. Sí, muchas gracias, Juan Adolfo. Bueno, buenas tardes a todos y todas, buenas noches en algunos casos. Bueno, junto a Mónica nos es grato poder saludarle en este día y ya segundo año de pandemia, donde de una u otra forma todo lo que tiene que ver con lo digital toma especial relevancia, sobre todo en el ámbito educativo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer hoy día es compartirles algunas de las reflexiones a las que hemos llegado y también algunos de tips y estrategias que nos pueden servir en los ámbitos educacionales para ir apoyando en el desarrollo de lo que es la ciudadanía digital, ¿vale? Entonces, primeramente, considerar que la vida en confinamiento y distanciamiento social, las tecnologías de la información y la comunicación, como había dicho, toman especial realce, pues desde esto se ejerce y habita desde lo personal, social y laboral. En muchos casos todavía nos encontramos con virtualidad completa, en algunos casos volviendo a partir de lo híbrido y en algunos casos ya presencialidad, pero ha sido un tránsito largo. Entonces, en relación a lo vivido por el COVID-19, en especial en Latinoamérica, estos espacios virtuales han permitido mantener también la comunicación y muchas de las movilizaciones sociales que han buscado reivindicar los derechos ciudadanos. Entonces, ahora ya las tecnologías no han sido solo herramientas, sino que espacios donde hemos comenzado a habitar y a conectarnos de una u otra manera también en ámbitos emocionales. Entonces, frente a esto surge la necesidad aún mayor de repensar y también problematizar lo que es ser un ciudadano o ciudadana en lo digital y cuál es el rol de nosotros como docentes, tanto en nuestro propio ejercicio como también en aquella mediación que tenemos que hacer para la adquisición de esta competencia en los y las estudiantes. Entonces, las premisas que les vamos a compartir a continuación también están enmarcadas en un estudio teórico que estamos desarrollando en un proyecto de investigación de la Universidad de los Lagos y que de una u otra manera van buscando responder y describir cuál es el rol de los educadores como ciudadanos digitales y los retos también que se enfrentan en este nuevo contexto educativo. Entonces, bueno, como ahora que estamos viviendo un poco más separados de manera física,
la tecnología de una u otra forma viene siendo nuestra compañera y eso lo han demostrado y se han evidenciado en distintas noticias donde cada vez se hace más énfasis en los distintos cambios, modificaciones y cómo de una u otra manera esta pandemia y el uso de la tecnología y el habitar a través de la tecnología de una u otra manera ha afectado y ha llevado a repensar si realmente esto nos convierte o no en ciudadanos digitales por una parte, y por ejemplo también si somos ciudadanos digitales y cuál es esta realidad o de qué manera podemos conectarnos a partir de eso y repensar elementos de ética y obviamente también de la seguridad que implica el habitar en estos espacios. Entonces, como siempre nosotros que emprendemos procesos de aprendizaje, es súper importante conocer desde la mirada, desde el punto de vista en el que estamos partiendo. Entonces, por eso los vamos a invitar como actividad inicial para responder 2 preguntas a través del Mentimeter. Para ello, Mónica va a compartir en el chat el link y simplemente tienen que pinchar en él y responder las preguntas que ahí aparecen. Igual las voy a compartir en pantalla por si alguien prefiere ingresar directamente desde... Ahí, acá está. Quizás con el código. Entonces, Mónica, no sé si pudiste compartir el link. Que tengo visibilidad limitada con el Zoom. Pero si entran a Menti. Sí, también pueden ingresar desde Menti. Con el código. Creo que y todavía en el chat no aparece. No, pero yo se los envío, que lo tengo aquí. Que es más rápido con el link. Con el link completico, sí. Vale. Ahí está. Ahora sí, gracias. Entonces la primera pregunta está asociada a qué habilidades creemos nosotros que son necesarias para la formación ciudadana en virtualidad. Esa viene siendo la primera, y la segunda, que luego va a aparecer, es cuáles son los principales retos para los y las docentes asociadas igual a la formación ciudadana. Que vamos a dar unos 2 minutitos para responder esta primera pregunta y luego comentamos y pasamos a la siguiente. Todavía no me aparecen conectados. Ahí sí. Ana pide el link de la sala 3, ahí envió el de la 2 y la 3, por si acaso. Muy bien, muchas gracias. Reenvío el link del Menti por si alguien todavía no puede ingresar. Pero vamos viendo que ya se nos va formando nuestra nube de palabras, ¿verdad? Bueno, y de los participantes vamos viendo que uno de los conceptos que aparece más repetido es el de colaboración. Aparece 2 veces con distintos conceptos, pero de una u otra manera establecen la colaboración también y lógicamente también hablan de alfabetización digital, inclusión digital, también las competencias del siglo XXI o TIC del siglo XXI.
interactividad social, el compartir también lo que sabes, que está muy enlazado con la colaboración, ¿verdad? Y las habilidades de liderazgo y buena disposición, que son claves para emprender cualquier proceso también de aprendizaje. A ver si avanza. Siempre se pone porfiado el link. Y la segunda pregunta está asociada a cuáles son los principales retos para las y los docentes asociados a la formación ciudadana, y ahí la idea es como que ustedes gradúen aquellos que aparecen. Aparece enseñar a seleccionar información, enseñar a compartir información, gestionar la identidad digital de los y las estudiantes, promover prácticas éticas y normas de etiqueta en las interacciones virtuales, promover el uso responsable y crítico y seguro, y promover el uso creativo y participativo. Entonces la idea acá es que nosotros le demos una priorización a cuál de esos habilidades o esos retos son los que para nosotros son prioritarios, o por donde quizás podríamos comenzar al momento de comenzar a trabajar en lo que es ciudadanía digital. Vamos a dar un minuto para que puedan participar. Unos 2 minutos en realidad, porque es un poquito más larga esta que la anterior. Vale, ahí vemos que desde quienes han participado están hablando que uno de los elementos es la promoción de las prácticas éticas y normas de etiqueta en las interacciones virtuales. Lo que hace mucho sentido con la charla anterior, la conferencia, una de las últimas reflexiones que hacían era sobre la ética al momento de utilizar los recursos de Internet, que es un tema que creo que es importante tanto para los estudiantes, pero también nosotros como docentes. Promover el uso responsable y crítico, el uso creativo y participativo, que también está en tercer lugar, es decir, aprender también desde el hacer, desde el crear, enseñar a compartir información, enseñar a seleccionar información y gestionar la identidad de las y los estudiantes. Vale. Bueno, ahora vamos a ver con un poco más de detalle algunos de estos elementos que nos permitirá ir configurando un poco de mejor manera cómo podemos ir trabajando también la ciudadanía digital en nuestras aulas, pero también en nuestros establecimientos en forma global. Mónica, ¿estás por ahí? ¿Me permiten? Sí, voy a apagar mi cámara, sí, porque mi red está un poquito lenta. No quiero tener conflictos de caerme. Bien, para continuar entonces con la presentación, y básicamente para iniciar este recorrido que decía Claudia, lo primero que queremos es delimitar qué entendemos por ciudadanía digital. Como apreciamos en el esquema, este ha ido variando con el paso del tiempo en cuanto a lo que es complejidad y aristas asociadas, iniciando con la capacidad de participar primero en línea, hasta llegar a la cual usamos actualmente como referente para nuestra propia comprensión y análisis de este fenómeno, que es la que acuña AcuRed. Según esta,
La ciudadanía digital es entendida como la comprensión de asuntos humanos, culturales y sociales relacionados con el uso de las TIC y así como la aplicación de conductas pertinentes a esa comprensión y a los principios que lo orientan, que estos son la ética, la legalidad, la seguridad y la responsabilidad en el uso del Internet, las redes sociales y las tecnologías disponibles. Cuando hablamos del ámbito de la formación y el ejercicio docente, por lo tanto, se trata no solo de saber utilizar las TIC para un fin que sea específico, sino que también, ¿no es cierto?, para aprender a mejorar la tecnología de una manera, o a manejar, mejor dicho, ¿no es cierto?, la tecnología de una manera responsable y segura, manteniendo a través de ellas y especialmente en estos espacios virtuales de comunicación una participación que esté activa, basada en una mirada que sea crítica, constructiva, manteniendo siempre el respeto y armonía con el entorno y teniendo siempre presente que el profesor es un agente de cambio. Siguiente, por favor. En estos artículos digitales del año 2020 podemos observar diferentes puntos de vista asociados a la ciudadanía digital. El primero de ellos habla de cómo nuestras actividades diarias se tuvieron que trasladar a un universo digital y nos pone en un contexto de cómo estamos hoy en día en un ecosistema digital donde estar conectados es casi imprescindible, pero que para muchas personas también hay un largo camino por recorrer. Del mismo modo, otra de las imágenes ahí habla de apoyar y buscar estrategias para que los educadores enseñen sobre ciudadanía digital a sus estudiantes, sobre la necesidad de una ciudadanía digital efectiva, que hoy es particularmente crítica, ya que la pandemia del COVID empuja a que millones de estudiantes interactúen de manera virtual. El siguiente menciona cómo se ha puesto a prueba la capacidad digital de toda la sociedad, exigiendo más a los gobiernos en este aspecto. El cuarto artículo que quisimos destacar trata sobre cómo pasamos a ser ciudadanos digitales, esta metamorfosis que muchos de nosotros quizás nunca habíamos vivido tan activamente como lo es ahora por la pandemia, y la importancia de conocer las normas de comportamiento en estos ambientes virtuales y lo que significa, por lo tanto, ser un ciudadano digital y el buen uso que debe hacer en general de la tecnología, de la comunicación y la información cada uno de nosotros. Siguiente. Ahora bien, pero junto con la ciudadanía digital nos enfrentamos a contextos que pueden poner en desventaja o nos pueden poner a desventaja unos de otros y que truncan el ejercicio de su ciudadanía digital. Y esos son, tal como se muestra en estos otros, ¿verdad?, artículos del 2020, las brechas digitales, que han quedado más expuestas a raíz de la pandemia y que se han reflejado en muchos sectores educativos, donde la falta de conexión a Internet o acceso a la tecnología en general ha dificultado continuar adecuadamente con los procesos educativos. Por ejemplo, tenemos el caso que en Chile, el año 2020, un 75% de los hogares con más ingresos contaban con banda ancha, pero solo un 24% de los hogares que tenían menos recursos. No ha cambiado mucho el panorama durante el año 2021. Los artículos que estamos destacando ahora son todos de algunos bastante recientes. Con respecto a la brecha digital, sigue siendo un tema importante, sobre todo en el ámbito de la educación, en especial en aquellas familias que son de ingresos bajos y además aquellos que viven en zonas rurales que también se han visto bastante afectados. Todo esto puede complicar la participación, por ejemplo, en las clases a distancia o virtuales. Ahora, esta falta de conectividad no solo va a limitar la capacidad de los niños, niñas y jóvenes para conectarse en línea, sino que también los aísla cuando es su derecho tener un lugar en la sociedad, ser visibles socialmente. Entonces, para poder reducir esta brecha, es necesario que existan políticas públicas que garanticen el ejercicio de sus derechos comunicacionales y que también se puedan crear de repente, ¿no es cierto?, ciertas alianzas con las empresas tecnológicas. Como se dice en uno de estos diarios digitales, quizás es hora de repensar el papel de las tecnologías en la sociedad y eso implica, por ejemplo, alfabetizar en redes sociales,
protegerse de posibles amenazas del mal uso de Internet, entre otros. Nosotros estamos conscientes de que esta desigualdad de acceso a Internet no es algo de ahora, siempre ha existido, pero la pandemia lo que ha hecho es visibilizarlo aún más. Por eso, incluso podemos decir que hoy en día aquellos que no tienen acceso a Internet están siendo excluidos socialmente y es imposible que puedan ejercer una ciudadanía digital y que, a diferencia, ¿no es cierto?, de algunos de sus pares, están en desventaja y no tienen incluso una identidad digital que los identifique en Internet o en la red. Pero entonces, dado todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿qué implica ser un ciudadano o ciudadana digital? ¿Qué hay que considerar, ¿no es cierto?, para que seamos ciudadanos digitales? Primero, las obligaciones que tenemos, que están relacionadas a la forma en cómo nos comunicamos a través de los ambientes virtuales unos con otros, la manera en que ejercemos esta participación, que debería ser, ¿no es cierto?, responsable cuando interactuamos, cuando dialogamos, cuando comunicamos o difundimos algún tema a través de la red, al igual que cuando generamos propuestas o acciones a través de estos medios. Ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no es cierto?, las brechas digitales que pueden excluir socialmente si tenemos falta o limitaciones de acceso a la tecnología, por lo que deben existir estas políticas sociales de las que hablamos, ¿no es cierto?, con recursos, alfabetización digital que permitan que cada persona pueda ejercer su ciudadanía en todos los aspectos del concepto. Y entonces, como personas digitales, no podemos olvidarnos que somos humanos, no importando el espacio donde estemos. Y por ende, ¿no es cierto?, debemos preocuparnos de no generar conflictos personales y malos entendidos en estos espacios virtuales. A veces esto puede ser difícil, pero si nos formamos como ciudadanos digitales, podemos también mejorar nuestra participación de una manera tal que sea responsable, que sea constructiva, porque eso es tan importante, ¿no es cierto?, dentro de esta formación y que sea además en todos los niveles educativos. Relacionado a todo lo que hemos dicho, o todo lo anterior, ¿no es cierto?, en los espacios virtuales, en este contexto de pandemia que estamos hoy en día, son los espacios donde estamos interactuando mayormente, donde expresamos nuestras opiniones. Los espacios virtuales en el fondo se han transformado en espacios de entretención, de contención, de conexión emocional. Y es por eso la importancia de las competencias ciudadanas, como el respeto, ejercicio de los derechos y deberes, toman un sentido más real que nunca. Ahora bien, hemos hablado, ¿no es cierto?, de todo el uso de los espacios o los entornos virtuales, pero ¿por qué debe ser una preocupación el cómo ejercemos nuestra ciudadanía digital? ¿Por qué es importante que estemos alfabetizando en redes, que aprendamos a protegernos, ¿verdad?, de las posibles amenazas, justamente por la alta participación que existe en los ambientes virtuales? Por ejemplo, en este estudio que hizo el año, ya que se hace todos los años por la Web Social, con respecto al uso de Internet, los dispositivos móviles y las redes sociales, nos podemos dar cuenta que Facebook sigue siendo una de las redes sociales más utilizadas, que podría explicarse, ¿no es cierto?, por la cantidad de años que está ya, ¿no es cierto?, vigente, como del año aproximadamente 2007. YouTube es la segunda red social con mayor uso, y aquí, ¿no es cierto?, también pueden acceder personas de distintas edades, dado la variedad de los contenidos que existen dentro, y que en pandemia ha tenido un realce bastante alto, sobre todo, ¿no es cierto?, por los estudiantes que se han volcado a YouTube, por ejemplo, para buscar contenido que los pueda apoyar en sus clases. WhatsApp también pasa a estar ahí en un tercer lugar, como una red también que es muy utilizada como medio de comunicación, tanto por los niños, por jóvenes y por adultos. De esta lista igualmente, bastante amplia, ¿no es cierto?, podemos destacar Instagram, que con los años, ¿no es cierto?, incluso ha ido cambiando su uso. Si antiguamente era para mostrar un momento diario vivido,
hoy ha tomado otros papeles y también las edades de quienes lo utilizan ha ido cambiando. Hay muchos usuarios jóvenes y que otra red social que está teniendo, ¿verdad?, un auge bastante alto es TikTok, sobre todo popularizado entre los niños y los jóvenes, y que se enfoca más en el entretenimiento y sin la generación de conflictos como otras redes. Como ocurre, por ejemplo, con Twitter, que uno se puede dar cuenta que cada vez está más bajo en el ranking, porque normalmente Twitter son espacios que generan ambientes como más de desahogo, de disidencia, donde muchas veces es fácil perder el respeto por el otro, y eso mismo, ¿no es cierto?, ha provocado esta caída de usuarios, y es en este ambiente, por ejemplo, donde queda reflejado la falta de educación en ciudadanía digital. Yo creo que Twitter es un ejemplo claro de por qué es necesario, ¿verdad?, educar en estos aspectos. Ahora, ¿para qué se usan estas plataformas? Una cosa tiene que ver, ¿no es cierto?, cuáles son las más utilizadas, pero ¿para qué se usan normalmente? Podemos ver aquí, ¿no es cierto?, entre usuarios de una edad de 16 a 64 años, principalmente es para mantenerse actualizado con noticias y eventos actuales, para encontrar contenidos que sean divertidos, para entretención en el fondo, para llenar el tiempo libre, es decir, no tengo nada más que hacer, entonces ingreso yo a una red social para mantenerse en contacto con amigos, cosa que ha sido muy importante, ¿verdad?, sobre todo en las épocas de cuarentena, compartir fotos, videos, para generar redes de contacto, porque las amistades también, ¿no es cierto?, están en una cierta red, las personas igual se crean una cuenta, para compartir la opinión, para reuniones, entre otros aspectos. Todas estas razones están asociadas al ejercicio de una ciudadanía digital y de una identidad digital en la red. Por lo anterior, ¿cuáles son los retos entonces en el contexto educativo? Más ahora con la pandemia, ¿cuáles son los retos que se han hecho más visibles? Evitar, entre otras cosas, la desinformación y que existe una buena comunicación en los espacios virtuales. Pero este es un tema que vamos a ampliar un poquito más adelante. Está silenciada, Claudia. No me había dado cuenta, gracias, Mónica. Bueno, siguiendo con los datos, les estaba comentando telepáticamente que si consideramos que actualmente somos alrededor de 7,83 billones de personas en el mundo, existe un alto porcentaje también de usuarios con dispositivos móviles, alcanzando un 66,6% de la población, mientras que los usuarios de Internet son alrededor de 4,66 billones de personas, lo que corresponde a un 59,5% de la población, y más de la mitad de esa población es activa en redes sociales. Y ahora, bien, cuando se tiende a invertir o invierte, o se está conectado a las aplicaciones de los dispositivos móviles, las personas en promedio pasan 6 horas y 54 minutos al día de ese tiempo en redes sociales o en Internet. Y de esos 2 horas son para conectarse a redes sociales y al menos 1 hora para videos o aplicaciones de entretenimiento. Lógicamente imaginamos que también el aumento en horas en relación a años anteriores está asociado también al uso para teletrabajo y también estudios. En febrero también del 2021, la empresa, en el caso chileno, la empresa BTR, aplicó una encuesta a 502 niños y niñas y adolescentes chilenos entre los 8 y los 17 años para conocer cómo la educación digital de una u otra manera ha impactado en sus hogares. Y como un primer dato interesante nos encontramos con que de los niños encuestados el 43% prefiere el sistema híbrido de clases, es decir, actualmente en Chile lo que se está haciendo es que van una semana a aula y luego están una semana digital, o van a un grupo híbrido y otro digital, como que se van alternando por semana, una semana presencial y una virtual. Y otro 41% prefiere las clases presenciales, lo que está asociado también a la conexión, como otro dato que aparecía más adelante, a la necesidad de querer compartir con los compañeros o con los amigos. Y un 16% tenía preferencia con la educación totalmente online.
Esto, o lo que es un reflejo de que los cambios producidos por la contingencia también, por una parte, traen algunas ventajas en los estudiantes o algunos cambios también en las formas de concebir los procesos educativos. Sin embargo, pese a la preferencia de los espacios híbridos, estos también declaran los niños que de una u otra forma sienten que han tenido un menor nivel de concentración y también de estudio durante estos procesos de clases online o híbridas. Por otra parte, nos encontramos que los datos asociados al uso de dispositivos móviles, nos encontramos con que 9 de cada 10 niños cuenta con un celular actualmente entre esas edades. Los datos anteriores arrojaban más o menos que entre 4 de cada 10 niños, entonces igual aumentó bastante la cifra, siendo las redes utilizadas mayoritariamente por niños y adolescentes, TikTok y YouTube. Y igual que el anterior, Instagram aparece como una de las redes que favorita o de mayor preferencia. Por otra parte, dentro de los aspectos positivos, porque si por una parte vemos que denotan una falta o una menor concentración y baja en el nivel de estudio, también como un factor positivo es la mayor convivencia, al menos en un 60% de los hogares con las familias. Sin duda el uso de tecnologías también ha llegado de una u otra manera para quedarse no solo en el día a día, sino que también ha tomado mayor relevancia en nuestros espacios de aprendizaje. Sin embargo, los estudiantes todavía no tienen las habilidades para realizar un uso adecuado para su aprendizaje, por lo menos en el caso chileno, según los elementos encuestados, si hay un gran uso, también declaran que ese uso no está siendo totalmente efectivo para este ámbito. Y obviamente tampoco para la convivencia en red y ética, lo que nos dejan entrever los últimos datos que aparecen en esta radiografía digital, en que nos dicen que el 57% de los encuestados conversan con desconocidos y por otra parte que no tengan conciencia de lo que implica la huella digital y que de una u otra manera los lleva a un desconocimiento o un uso sin conciencia de los posibles problemas que les podría traer no solo en el presente sino también en el futuro. Es decir, todos estos rastros que van dejando nuestros usos en redes sociales. Por otra parte, anteriormente nosotros habíamos aplicado una pequeña encuesta a nuestros estudiantes de pedagogía de la Universidad de los Lagos, donde se les preguntaba cuál creen que va a ser el rol de los espacios virtuales en el ejercicio de una ciudadanía digital. Y como resultado podemos observar en la nube de palabras que aparece en la imagen que predominantemente el foco de los espacios es como ámbitos informativos. ¿Vale? Del mismo modo consideran a estos espacios digitales como espacios idóneos para debatir, también para de una u otra manera empoderar o transmitir información relevante para otros, pero la actividad o la ejecución activa de estos procesos no la evidencian a partir de los datos que nosotros logramos recabar en esa encuesta, que es un poco más extensa, pero para fines de este estudio o de esta presentación nos focalizamos más bien en los roles virtuales. Entonces, en una menor frecuencia también logramos deducir que ven a estos espacios como un ámbito de organización y algunos conceptos con los cuales se refiere a ellos como espacios poderosos, primordiales y en menor medida como espacios de manifestación. A pesar de que esta última lo relacionan más con espacios no virtuales, ¿vale? Generalmente tienden a establecer conexión a los espacios de manifestación en espacios físicos. En este sentido, se percibe que ejercen su ciudadanía digital, pero desde una vereda más bien de la observación informativa, pero aún no se da un salto hacia una forma más constructivista o creativa del mismo uso y ejercicio ciudadano dentro de las redes. Ven el potencial, pero aún no hay un salto en relación a ese tema. Por otra parte, cuando hablamos de formar ciudadanos digitales, también tenemos que pensar cuál es entonces el rol que debemos tener los y las docentes en relación a esta nueva dimensión del ser humano, a esta extensión de una u otra forma de nuestro quehacer diario, aún más cuando ahora, sobre todo las nuevas generaciones, están constantemente en la búsqueda de nuevas formas de aprender y cómo relacionarse con otros. Pensemos que hay espacios o a través de los mismos juegos donde los niños se conectan ya o generan sociedades virtuales, el mismo Roblox, donde los niños pasan gran parte de su día. Por tanto, la socialización
y también obviamente van creando propios códigos, propios lenguajes, sus jergas y reglas también en los nuevos escenarios virtuales. Sin embargo, si bien se van generando estas reglas tácitas, no son tan conscientes de las normativas o las reglas, ya más bien la legalidad que involucra el uso de algunos espacios virtuales. Y en esta búsqueda, lógicamente, donde las TIC, las redes sociales, las TAC, las TEP y en general los distintos espacios virtuales ya van adquiriendo un rol mucho más relevante, porque necesitamos generar o establecer estrategias claras y precisas para la mediación del uso de las tecnologías en el ejercicio ciudadano. Entonces, para poder apoyar a esta ciudadanía digital, primero que todo, cabe mencionar que si tendemos a centrar solamente el rol hacia los roles de una u otra manera del profesional o del profesorado, es porque de una u otra manera es el rol que estamos ejerciendo. Sin embargo, cuando hablamos de estos desafíos, también, si bien el docente tiene una responsabilidad, es toda la comunidad educativa la que tiene que estar involucrada en el proceso, porque estamos hablando de ciudadanía. Ciudadanía implica cultura, y cuando hablamos de cultura, los cambios culturales son cambios de proceso, cambios de largo aliento, que de una u otra forma, para que se mantengan en el tiempo y se generen estos cambios, necesitamos tener como los aliados en las distintas esferas de nuestra institución. Y eso implica involucrar directivos, profesores, los apoyos docentes, también padres, apoderados, madres, no sé, todos quienes de una u otra manera están relacionados, y lógicamente también a nuestros propios estudiantes. Y de una u otra forma para que sean también cómplices en el camino y vayamos sentando las bases para poder ir desarrollando los procesos de cambio que se requieren. A nivel institucional es súper importante, es decir, desde lo macro, que nosotros tengamos claro que primero que todo hay que permitir y regular el uso de dispositivos, ¿ya? Pues si no hay uso de estos en un contexto escolar en el cual puede ser modelado y regulado de mejor manera que en los espacios de informalidad, será imposible obviamente desde la escuela generar cambios o incidir, porque estaríamos simplemente trabajando desde la palabra y sería palabra muerta si es que no se ejecuta o ejerce en esos espacios. Por tanto, de una u otra manera, el llamado y el desafío también está en evitar la prohibición, prefiriendo más bien un modelamiento o uso mediado y crítico de las tecnologías a favor del aprendizaje, sobre todo pensando en el retorno a la normalidad o a la presencialidad. Los niños ya tienen ese uso, pero ahora hay que ver cómo vamos mediando de una u otra forma o fortaleciendo las habilidades que han logrado desarrollar durante esta etapa de educación online o híbrida. Y solo teniendo instancias que permitan de una u otra forma el diálogo a través o al interior del establecimiento y el uso real de las herramientas es que se va a poder incidir al erradicamiento de las malas prácticas y también la prevención de delitos contra nuestros y nuestras estudiantes. Además, cabe mencionar que el permitir el uso de dispositivos no implica un uso desmedido de este, todo lo contrario. Es totalmente necesario establecer las reglas claras del uso de las TIC en el establecimiento y aula, y las cuales deben ser conocidas y difundidas abiertamente con toda la comunidad educativa. E idealmente, cuando se establezcan estas normas o estas reglas, lo ideal sería involucrar en su definición y validación a toda la comunidad educativa, incluidos los estudiantes, de tal forma de generar compromiso y también complicidad en la toma de decisiones. Es una responsabilidad, es un deseo y un desafío conjunto, entonces. Finalmente, en lo relacionado, más que finalmente, en lo relacionado al trabajo aula, también la interacción que existe entre los aprendizajes entre los estudiantes y docentes. Como hemos mencionado antes, hay varios retos también a enfrentar, pero para que no sean inalcanzables debemos tener también a los colegas como aliados, organizar y articular y compartir también responsabilidades en torno a este tema. Esto, por supuesto, con el apoyo de toda la comunidad. O sea, es un desafío completo, desde los directivos, como decíamos, hasta los mismos padres apoderados. Y una vez que tengamos los elementos, empezar a visualizar algunas de las acciones que puedan contribuir a desarrollar habilidades en un ciudadano digital. Por ello, lo que ustedes mencionaban también en la nube de palabras, la colaboración en el proceso del trabajo aula y entre los docentes es de vital importancia para estos desafíos. Algunas de las estrategias que se proponen para poder trabajar son estimular a los estudiantes a que encuentren usos nuevos y alternativos también para el Internet y las tecnologías,
Esto se puede hacer a través de proyectos en que desarrollen mediante el uso de tecnología, diseñar actividades de aprendizaje que permitan a los estudiantes utilizar al interior del aula estos dispositivos móviles y obviamente a partir de esas actividades poder regular y modelar ciertos comportamientos que se requieran, el conocer también elementos como la etiqueta que ya habíamos conversado, hacer conscientes sobre el uso de la huella, elementos éticos como el tema de los derechos de autor, por ejemplo, la creación e incluso también la programación de software que está siendo muy utilizada actualmente es uno de los recursos o de las formas efectivas que se pueden trabajar en aula. Bueno, la profesora, la colega que presentó al inicio también nos dio un montón de tips a través de los cuales trabajar en aula. Desarrollar actividades y herramientas que permitan explorar el uso y normas de las TIC, es decir, que necesitamos que los estudiantes experimenten situaciones en contextos reales, que vivencien lo que les podría pasar en estos espacios, ¿verdad? En estos contextos. También enseñar el uso del comercio electrónico, por ejemplo, es súper importante que los estudiantes conozcan los elementos que necesitan, dónde comprar, qué es un sitio seguro, qué no es sitio seguro, por qué es importante leer políticas de uso de los espacios, etc. Similar a lo que pasa en la presencialidad cuando hablamos de educación financiera, bueno, también lo mismo se extrapola a la educación financiera, debe considerar también elementos en la virtualidad donde vemos que hay mucho compra-venta también de carácter informal. O sea, el Instagram, que es una de las redes sociales preferidas de nuestros niños, son lugares también de compra-venta, son lugares de difusión de publicidad, entonces es súper importante que podamos ir desarrollando y trabajando estos temas. También es importante promover el uso y selección de información crítica. Hoy mismo en el contexto COVID hemos visto cómo la desinformación también ha hecho muchas personas que no estén tomando las medidas de resguardo correspondientes y que por lo tanto la pandemia también se siga expandiendo. Ya vamos casi a 2 años y todavía como que no parece terminar el proceso. Y por otra parte, enseñar y modelar el uso ético de los recursos disponibles en la red. Como hemos dicho, el ser un ciudadano digital al utilizar las redes sigue siendo actualmente un privilegio porque no todos tienen acceso a la red y nosotros por tanto tenemos que ser debemos ser capaces también de hacer un uso responsable de estos elementos. Algunos elementos que se pueden enseñar, el uso o la definición de etiqueta, la modelación y las interacciones que se pueden hacer en red. Es súper importante que los estudiantes sean conscientes también de las consecuencias de los tipos de publicaciones para su persona, pero también los tipos de comentarios que ejercen sobre otras personas. Entonces, desde esta perspectiva, la selección de información crítica, también el modelamiento son súper importantes en el trabajo, pero tiene que ser situaciones de una u otra manera lo más reales posibles y que nosotros estemos mediando. Y uno de los elementos, por ejemplo, la ética, está asociada también a decir o validar también el uso de recursos de otros autores y ponerlos, o sea, enseñar desde la práctica. Cada vez que nosotros utilicemos un recurso de otra persona, también nosotros como docentes ahí poner nuestras fuentes, etcétera, y eso va modelando, va mostrando a los niños también cómo hacer un uso adecuado y ético de información. Y finalmente podemos indicar de una u otra manera que involucrar a la comunidad en la promoción de los derechos y deberes es súper necesario. Cuando hablamos de comunidad implica, como ya les había dicho, a todos, desde los directivos hasta los padres apoderados, para docentes, etcétera. Para ello podemos realizar campañas informativas, también muchos talleres con padres, estudiantes, actividades de sensibilización, pero generadas también por nuestros mismos estudiantes, involucrándolos a través de otras actividades, generar conversatorios con la comunidad, entre otras instancias, que nos puedan permitir difundir derechos, pero también deberes, así como también buenas prácticas de interacción en la virtualidad, sobre todo para prevenir o identificar también situaciones, no sé, de bullying, grooming o alguna situación conflictiva también que pueda estar pasando a nuestros estudiantes. En esto es fundamental también involucrar, por tanto, a cada uno de los miembros de la comunidad para que generemos en conjunto pautas de conductas responsables, porque como sabemos el uso también en virtualidad, hablábamos de reglas tácitas, o sea, no siempre somos tan conscientes de
de cuáles son las reglas claras, pero hay que saber enseñar dónde, cómo y cuándo buscarlas. Mónica. También quería usar telepatía. Ah, Bien, para finalizar con Claudia, durante todo el tiempo que hemos estado trabajando en este tema, nos hemos convencido que la formación ciudadana debería ser una preocupación de todos de todas y todos quienes trabajan en el ámbito de la educación. Es importante que los actuales y futuros docentes manejen los conceptos teóricos, prácticos sobre ciudadanía digital para ser ciudadanos críticos y activos en los distintos ámbitos en que se desenvuelve. Ahora, en estas situaciones de crisis que hemos vivido, con el confinamiento, por ejemplo, social por el COVID-19, la falta de formación ciudadana, de ser personas digitales, puede generar no solo conflictos personales y malos entendidos, sino que también un mal uso de todas estas herramientas virtuales, se puede, ¿no es cierto?, llevar a actos de desinformación, a delitos u ofensa. Y es relevante entonces que las formaciones en los niños, en las niñas, en los jóvenes y también en los educadores, y quienes van a también en los futuros educadores, que aprendan a enfrentar estos conflictos y apoyar en la mejora de las conductas negativas que pudiesen ir surgiendo asociados a estos ámbitos. Necesitamos entonces identificar cómo mejorar nuestro propio ejercicio ciudadano para acompañar a los y los estudiantes en el fortalecimiento de sus habilidades y que éstas permitan establecer una coherencia entre su identidad como un ser social en su cotidianidad material y digital, aportando, ¿no es cierto?, con ello al buen vivir de su comunidad. Y para ello entonces se debe contribuir en el aprendizaje de los derechos, de los deberes, las normas y valores sociales que son deseables no solamente, ¿no es cierto?, en el ámbito digital, sino que en todo el ejercicio de la ciudadanía de manera general. Bien, ahora los invitamos a seguir conversando. No sé si ustedes también quieren plantear sus ideas con respecto a este tema, comentarios, ¿verdad?, con esta reflexión que hemos planteado. Así que ahora es hora de conversar y escucharnos. Eso, ante todo, muchas gracias Claudia y Mónica por este panorama cargado de retos y de algunas claridades, pero sobre todo de retos. Creo que se une muy bien con la exposición anterior o la motivación anterior. Así que tenemos unos 5, tal vez 6 minuticos para conversar. ¿Quién quiere abrir el micrófono o plantear algunas cosas por el chat también? Así que bienvenidas y bienvenidos. ¿Quién quiere reaccionar? O si quieren hacer una pregunta concreta también, vale. Muy reflexivos, eso es buena señal. Vamos a ver con qué ahora nos aportan. Lo importante es que se vayan con varias cosas, ideas para ir reflexionando con respecto al tema y ver desde qué manera pueden ustedes también apoyar, ¿no es cierto?, todos estos retos que hay con respecto a la ciudadanía digital. Sí, es una cosa impresionante. Yo personalmente tengo anécdota. Bueno, yo soy un hombre de 62 años, pero tuve la idea de entrar a formarme hace más de 15 años en la parte digital, pero uno se encuentra con colegas muy buenos que están intimidados porque lo han hecho presencialmente. Entonces ha sido también una experiencia desde el CBL y aquí en varios entornos, colaborar con esos docentes para que, bueno, siga fluyendo toda su experiencia a través de esta didáctica, de este entorno digital. Es muy retador. Digamos, la gente más joven posiblemente está más cerca digamos, a adecuarse, ¿no? De hecho lo hacen, ¿no? No sé si alguien más quiere como reaccionar, compartir.
Yo no sé, en el chat no encuentro todavía, encuentro un saludo de buena noche de Antonio González, de Brasil. Buenas noches. Gracias. Adelante, ¿quién eres tú? Tengo un nombre un buenas poco noches. como ahí. Bueno, déjame presentarme. Le habla el profesor José Ramírez de Venezuela. Bienvenido, me parece José. muy interesante. Muchísimas gracias. Me parece muy interesante la exposición de las colegas Claudia y Mónica. Pero yo creo que me están mostrando solamente la punta del iceberg. Y les hablo por muchísima experiencia que tenemos acá en Venezuela. Y me parece que a nivel de Latinoamérica es de igual manera una realidad, que solamente la responsabilidad no es de los profesores que llevan el conocimiento a esta sociedad. Creo que también, y no creo, estoy totalmente seguro que la responsabilidad es del Estado y de las empresas proveedoras de los servicios. Estoy hablando de las empresas que llevan o proveedoras de Internet y proveedoras de equipos que son demasiado costosos. Hay una brecha muy grande en la sociedad con respecto a los que tienen y a los que no tienen. Particularmente acá en Venezuela, un equipo, un smartphone, está alrededor de $200, $280. Todos los estudiantes no pueden comprar un celular. Y una computadora está alrededor de unos $600, $1,000, $2,000 aproximadamente. E igualmente para los profesores, que un profesor está ganando mensual $10. Es algo así como imposible poder entonces equipar a un profesor para poder entonces llevar el conocimiento que se requiere a la sociedad, en este caso, por supuesto, los estudiantes. Entonces, esto debería hablarse de una triangulación, una responsabilidad triangular entre empresa privada, Estado y sociedad, donde nosotros estaríamos de un lado llevando ese conocimiento, pero igualmente teniendo la manera, la forma como llevarlo. Entonces, es bien interesante poder entonces reflexionar y decir, oye, mi responsabilidad no es que un alumno mío no tenga el equipo necesario para poder entonces llevar el aprendizaje. Aparte de eso, los proveedores de servicio, un proveedor que suministra 50 megabytes sobre segundo, está más o menos mensual unos $300. ¿Ok? Entonces, esta brecha se va agigantando aún más. Esa era entonces mi participación. Muchísimas gracias por oírme. Muchas gracias, José. Muy importante también, como dices tú, mirar los otros ángulos de esta situación, ¿no? En el mundo y de la brecha que hay digital. Creo que lo mencionaron al comienzo, ¿no? Claudia y Mónica lo abordaban Sí. en el análisis que hacían, ¿no? Sí. Correcto. Efectivamente, de hecho la brecha digital yo creo que es uno de las realidades más crudas que tenemos en Latinoamérica. O sea, acá en Chile, nosotros cuando comenzó la pandemia, una de las principales dificultades era ya, pero ¿de dónde saca un celular el estudiante para estudiar online? Entonces, había muchos temas, o sea, nosotros hablamos de ciudadanía digital ya también asociado un poco a cuando estamos conectados o qué hacer con conectar, pero también falta pensar o repensar o ver qué está pasando en lugares donde no está la conectividad, cómo están accediendo a estos elementos. O sea, acá se hicieron campañas de recolección de también celulares para reacondicionar. El uso también del Facebook, la masificación del Facebook también tenía un tema clave que tenía que ver con una estrategia, porque las redes sociales en Chile eran gratuitas.
Entonces el Facebook como una red social o el WhatsApp fueron elementos y son todavía elementos muy utilizados por los colegios para comunicarse con estudiantes, para comunicarse con apoderados e incluso para enviar información. Otro de los elementos que me imagino que también han trabajado mucho en el tema rural tiene que ver con el uso de la radiodifusión para poder llegar o acceder a los establecimientos. Otros procesos también que nosotros por lo menos desde acá, que también sería súper interesante compartir también en las experiencias de otros países, y agradezco a José porque la verdad es que claramente hay cosas que uno vivencia solamente en su contexto. Y desde esa perspectiva, una de las principales críticas también fue al sistema porque en televisión no hay televisión educativa. O sea, era pura comedia, pura entretención, fútbol, pero no había un canal educativo, franjas educativas, entonces se estaba desaprovechando también los recursos que existían para poder apoyar en los procesos educativos. Entonces, sin duda es necesaria esta triangulación. En esta primera mirada nosotros nos abocamos como a nuestro rol o cómo apoyar desde lo micro hacia lo macro, pero sin duda es necesario hacer confluencia, o sea, en gobiernos que generalmente, sobre todo bajo la mirada neoliberalista, lo que esperan las empresas es que nosotros le compremos todo y que simplemente nosotros nos resolvamos nuestros problemas, pero también tiene una responsabilidad social. Por tanto, si es necesario esta triangulación, si es necesario trabajar y impulsar esta discusión, impulsar estas necesidades que tenemos, visibilizarlas, porque no siempre son, o sea, muchas veces se callan, y creo que es muy necesario trabajar y hacer este cruce, este trabajo que tenemos, no es, como decía José y como nosotros también mencionamos, no es solamente responsabilidad del docente, nosotros estamos como en la trinchera inicial, somos como el caballito de batalla, pero de una u otra manera tenemos que involucrarnos todos en esos procesos. Muy bien. Sí, Yo les sí, agradezco nuevamente. ¿Tú querías decir algo, Mónica? Tenemos no, escasos 3 es solo minutos agradecer para que entre la otra solo sesión. agradecer a José por su reflexión y claramente las políticas públicas y estas uniones, ¿no es cierto?, o convenios que se pueden hacer igual con la empresa privada son súper importantes. Aquí en Chile igual ha sido emblemático de repente algunas imágenes de estudiantes arriba de los techos, por ejemplo, para poder encontrar. Encontrar señal. Se le fue la señal a Mónica. Entonces, es una realidad que vivimos todos, en distinta manera. Sí. Claro, vos fuerte. Conexión inestable. Ahora soy yo el que yo vivo en una zona rural, para que sepan. Bueno, también, de Juan nuevo, Adolfo. muchas gracias. ¿Sí? Sí. Excelente. Aquí vamos luchando contra Sí. las brechas.